Hola millonario, todos somos fanáticos de la lotería aquí, pero si crees que sabes todo lo que hay que saber sobre las loterías, piénsalo de nuevo. Aquí tienes 20 datos asombrosos que nunca supiste. Número 20. A los estadounidenses les encanta la lotería más que las películas. Y no solo las películas, agrega la música, los deportes y los videojuegos, y estarás cerca de descubrir cuánto ama Estados Unidos jugar a la lotería. ¿Qué significa eso? Bueno, en 2014, los estadounidenses gastaron más de $70 mil millones en boletos de lotería. Sí, es una estadística impactante. También son $7 mil millones más de lo que gastó la población estadounidense en todas las demás formas de entretenimiento combinadas. Para que te hagas una idea de la magnitud de la diferencia, se gastaron $10.7 mil millones en boletos de cine. 17.8 mil millones se destinaron a entradas para deportes en vivo, 13.1 mil millones en videojuegos, 6.8 mil millones en música y 14.6 mil millones en libros. En otras palabras, nada se compara con el amor de los estadounidenses por jugar a la lotería. Pero, ¿quién puede culpar a la población estadounidense por gastar dinero en boletos de lotería cuando sus loterías a menudo alcanzan botes increíblemente grandes? Y los enormes botes de Powerball y Mega Millions son geniales, pero es posible que desees considerar jugar otro tipo de lotería porque... Número 19. Los raspaditos hacen ricos a muchas personas. Mucha gente piensa que no puedes hacerte rico jugando a los raspaditos. Y claro, es cierto que no vas a ganar más de $1,000 millones como puedes hacerlo jugando a la lotería de Powerball. Pero los raspaditos están haciendo ricos a muchas personas y está sucediendo mucho más de lo que crees. De hecho, hay 37,000 personas en los Estados Unidos que se convirtieron en millonarios gracias a los boletos de raspaditos. Eso es mucho más millonarios de lo que esperábamos. Pero $1 millón no se acerca a algunos de los grandes botes. Pero, ¿cuál fue la lotería más grande de todos los tiempos? Número 18. La lotería española tiene un premio mayor más grande que el de Powerball. Sabemos que el bote de lotería más grande jamás ganado fue el bote de $2.4 mil millones de Powerball. El premio fue reclamado por Edwin Castro en noviembre del 2022 y definitivamente ostenta el récord como el ganador único más grande de un bote de toda la historia. Pero debido a todo eso, probablemente te sorprenda saber que hay otra lotería por ahí que presume tener un premio mayor más grande que el de Powerball. Se trata de la Lotería de Navidad Española, conocida como El Gordo. El Gordo realmente merece ese título. Esta lotería fue originalmente introducida para ayudar a financiar la guerra de España contra Napoleón, pero sigue creciendo, con el mayor premio cada vez más grande cada año. En su sorteo en 2022, el 22 de diciembre, justo un mes después de que se entregara el bote de Powerball de $2.4 mil millones, la Lotería El Gordo estaba repartiendo un premio mayor a $2.5 mil millones. Esos son más de $2.7 mil millones. En el pasado ha sido aún mayor que eso, superando los $3.5 mil millones. No te preocupes, el Powerball todavía ostenta el récord del bote más grande. Esto se debe a que la Lotería El Gordo funciona más como una rifa que con una lotería extraordinaria. Solo elige 4 números y hay muchas más categorías de premios diferentes. El premio mayor más grande que puedes ganar es de $4 millones o aproximadamente $4.4 mil millones. Eso sigue siendo un premio que vale la pena ganar. Hubo una lotería que presentaba premios que nadie quería. Número 17. El emperador romano Elagabalus creó una lotería que suena como si proviniera de una película de terror. La antigua Roma estuvo gobernada por tantos emperadores excéntricos y maniáticos que es difícil hacer un seguimiento de todos ellos, pero el emperador Elagabalus fue un contendiente para el emperador más aterrador de la historia. Como prueba, solo necesitamos contarte acerca de la pesadilla de lotería que creó alrededor del año 200 después de Cristo. Comenzó catapultando boletos de lotería al centro de la ciudad para ver a los campesinos pelear por conseguir uno. Con el tiempo, se aburrió de eso y decidió animar un poco más las cosas, así que lanzó algunas serpientes vivas junto con los boletos de lotería. Más tarde, se dio cuenta de que necesitaría entregar algunos premios para honrar a las personas a las que les había dado boletos, pero siendo la terrible persona que era, no estaba dispuesto a darle simplemente dinero o artículos de valor a los ciudadanos romanos.
Quería divertirse al mismo tiempo entregando algunos premios que nadie quería, así que algunas de las personas que recogieron sus boletos ganaron buenos premios, pero otras ganaron un perro muerto, y eso ni siquiera fue el peor premio que se ofreció. Algunos de los poseedores de boletos descubrieron demasiado tarde que habían ganado una orden de ejecución propia. Y el emperador Elagabalus no es el único gobernante retorcido que se ha divertido con la lotería. Número 16. Este dictador ganó su propia lotería. No es necesario retroceder hasta la antigua Roma para encontrar gobernantes que usaran la lotería en su propio beneficio. En el año 2000, un famoso dictador, presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ganó el bote en una lotería organizada por la Corporación Bancaria de Zimbabue. Eso es una coincidencia bastante sorprendente. Debe ser simplemente una persona muy afortunada. Y realmente es excepcionalmente afortunado, porque ganar la lotería es aún más difícil de lo que piensas. Número 15. Realmente es más probable que te caiga un rayo. Todos sabemos que las probabilidades están en contra tuya cuando se trata de ganar la lotería, pero es posible que no te des cuenta de lo imposible que es. Diferentes loterías tienen diferentes probabilidades, pero si apuntas a los botes de $1,000 millones de las grandes loterías estadounidenses, es posible que desees pensarlo 2 veces. Tus posibilidades de ganar el bote de Powerball son actualmente de 1 entre 292 millones. El Mega Millions es aún peor, con unas probabilidades de aproximadamente 1 entre 306 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que es más probable que te caiga un rayo. También es más probable que tengas cuatrillizos idénticos o que te aplaste un meteorito. Te convertirás en un atleta olímpico o que ganes un Oscar. Esas son estadísticas bastante trágicas. Pero a pesar de esas probabilidades, algunas personas son aún más afortunadas de lo que imaginas. Número 14. Puedes ganar la lotería más de una vez. Hay una cantidad sorprendente de personas que han ganado la lotería más de una vez. ¿Cuántas veces como máximo ha ganado alguien? Hay respuestas diferentes a esa pregunta. Algunas personas utilizan sindicatos a su favor. Eso significa que reúnen a un grupo de personas que aportan dinero y lo utilizan para comprar un montón de boletos, todos con diferentes combinaciones de números. Eso aumenta sus posibilidades de ganar, pero luego dividen los botes entre ellos. Otras personas han sido tan afortunadas como los sindicatos por pura casualidad, pero Deborah Brown tiene que ostentar el récord como la persona más afortunada de la historia, porque de alguna manera ganó la lotería 30 veces en un solo día. Sabemos lo increíble que suena, pero te garantizamos al 100% que es cierto. Compró 20 boletos Pickford, todos con los mismos números. Luego siguió con su día, pero dijo que tenía un buen presentimiento sobre sus números, así que de camino a casa compró otros 10 con esos mismos números. Sorprendentemente, su presentimiento de suerte estaba en lo correcto. Todos sus boletos resultaron ganadores, y con un valor de $5,000 cada uno, se llevó a casa un asombroso total de $150,000 ese día. Raymond Roberts también ganó más de una vez en un solo día y se llevó a casa mucho más dinero que Deborah. También usó los mismos números para cada uno de los 6 boletos de Lucky for Life que compró. Eso significaba que ganó en los 6 boletos del sorteo. Ni siquiera tuvo que elegir entre la anualidad y pago único. Para 5 de los boletos optó por un pago único y se llevó a casa un total de $1.95 millones. La mayoría de nosotros estaría contento con casi $2 millones, pero todavía tenía un 6º boleto ganador. Para ese eligió el sistema de pago tradicional de Lucky for Life, lo que significa que recibirá otros $25,000 cada año por el resto de su vida. Esos afortunados ganadores ganaron puramente por casualidad, pero hay otras personas que vencieron a la lotería con astucia. Número 13. No todas las loterías se ganan con suerte. Jerry Sylvie es una persona más famosa por burlar la lotería. Un día vio un folleto de un nuevo tipo de juego de lotería llamado Windfall. Afortunadamente para él tenía un título en matemáticas y rápidamente descubrió que este extraño juego de lotería tenía una laguna. En lugar de que el premio se acumulara, como la mayoría de las loterías, ese se distribuía entre los premios más bajos cuando no había ganadores. Así que Jerry calculó para comprar un cierto número de boletos durante esta distribución que garantizaría una ganancia. Y tenía razón. Reunió un grupo de amigos para financiar sus compras de boletos y utilizando la inteligencia de Jerry ganaron increíbles $26 millones durante la década que pasaron jugando ese extraño juego del que nadie había oído hablar. Entonces, si pensabas que todas las victorias en la lotería dependían de la suerte, estabas equivocado. Pero si algo es cierto, es que no puedes tener suerte si no compras un boleto, ¿verdad? Bueno, eso tampoco podría ser cierto. Número 12.
Participas en esta lotería única por conducir de manera responsable. En Suecia han ideado una forma interesante de recompensar la conducción responsable. Sus cámaras de velocidad no solo capturan las matrículas de los conductores que van a exceso de velocidad, también registran a los que conducen a velocidad límite. Los autos que conducían responsablemente se inscriben a una lotería y utilizan un porcentaje del dinero recaudado de las multas por exceso de velocidad para pagar el premio otorgado a los ganadores de la lotería. Eso suena como una idea bastante genial. Eso no es la única lotería en la que participas automáticamente en el mundo. En Taiwán, cada vez que compras algo, tu recibo actúa como un boleto de lotería para una lotería de gobierno que otorga premios de hasta $300,000. ¿Por qué harían eso? La respuesta es bastante interesante. Había un gran problema con las tiendas que evitaban pagar impuestos sobre las ventas al gobierno al no entregar comprobantes a los clientes. Convertir el recibo en un boleto de lotería básicamente puso fin al problema, porque ahora los clientes insisten en que se les entregue su recibo. No solo los gobiernos usan la lotería en su beneficio. En el Reino Unido utilizan las ganancias de la venta de boletos de lotería de una manera interesante. Número 11. La lotería se utiliza para ganar premios Oscar. En el Reino Unido, una de las cosas financiadas por la Lotería Nacional son las películas, y muchas de ellas han sido increíblemente exitosas. El último rey de Escocia, Billy Elliot, y El discurso del rey están financiados por la Lotería Nacional, y entre ellos ganaron un total de 14 premios Oscar. También tienen 32 BAFTAs, la versión británica del Oscar, así que supongo que se podría decir que ese dinero se gastó bastante bien. Mientras tanto, en Estados Unidos utilizan los fondos de la lotería para algo diferente. Número 10. Algunos estados ganan más con la venta de boletos de lotería que con los impuestos. Hay 11 estados estadounidenses que informaron haber ganado más dinero con la venta de boletos de lotería que con los impuestos sobre los ingresos de los ciudadanos. Esta estadística proviene de 2009, el año después de la crisis financiera de 2008, por lo que eso podría haber sesgado un poco las estadísticas. Los impuestos no son bajos. Eso significa que las personas gastan cantidades enormes en la lotería. Pero, ¿quién aporta más dinero a la lotería? Número 9. Los hombres compran más boletos que las mujeres. Los estudios han demostrado que existe una diferencia de género en la cantidad de boletos de lotería que se compran. El 55% de los hombres compran boletos de lotería, mientras que solo el 46% de las mujeres compran boletos. Los hombres también son más propensos a apostar en cualquier juego de alto riesgo, por lo que eso podría explicar la diferencia, aunque nadie sabe realmente por qué los hombres hacen eso más que las mujeres. Pero eso no es la única estadística interesante que han encontrado los investigadores de lotería. Los jóvenes también son más propensos a comprar boletos de lotería que las personas mayores. Esa es una diferencia bastante grande. El 70% de las personas en sus 20 o 30 años compran boletos de lotería. Luego hay un declive constante en la cantidad de personas que compran boletos a medida que envejecen. Solo un tercio de las personas entre 40 y 69 años compra boletos de lotería, y menos de la mitad de las personas mayores de 70 años compra boletos. Eso podría tener algo que ver con cuántas veces han perdido en el pasado. Además, los millennials son más propensos a comprar boletos rasca y gana en lugar de jugar otros juegos de lotería. La edad de las personas que compran boletos de lotería es sorprendente, pero la edad de la lotería en sí es aún más impactante. Número 8. La lotería es más antigua de lo que piensas. Hoy en día, la lotería está en todas partes, así que no pensamos mucho en su origen. Entonces te daremos la pregunta por ti. ¿Cuándo se inventó la lotería? Sorprendentemente, la evidencia más antigua de una lotería data de 200 años antes de Cristo. Tuvo lugar en la dinastía Han occidental de la antigua China y se conocía como el juego de la paloma blanca. Curiosamente, recibió su nombre porque se usaban aves para enviar los resultados del sorteo a pueblos lejanos. Fue sorprendentemente similar a los juegos de lotería Keno que todavía jugamos hoy en día. ¿Pero por qué se inventó en primer lugar? Bueno, era una buena manera de financiar las reparaciones y adiciones a la Gran Muralla China. En ese entonces los premios eran normalmente objetos valiosos en lugar de premios en efectivo. Los romanos tenían una fuente interesante para sus premios de lotería. Número 7. Los premios de la lotería romana eran todos robados. Ya hemos escuchado sobre una terrible versión romana de la lotería, pero no todas las loterías en esa época eran así. En Roma, a menudo se celebraban loterías privadas en banquetes para personas importantes, pero puedes apostar que todas estaban amañadas para que las personas más importantes de la mesa ganaran. También había loterías abiertas a los ciudadanos que eran más justas. Estos tipos de lotería fueron introducidos por César Augusto,
Pero como mencionamos, la mayoría de los premios eran objetos, no dinero. Entonces, ¿de dónde sacaron los romanos todos esos objetos valiosos que estaban dispuestos a regalar? Bueno, cuando entrabas a la lotería de Augusto, estabas probando suerte para ganar parte del tesoro que el ejército romano había traído de sus conquistas. Así que sí, técnicamente eran robados. Las loterías han estado asociadas con personas famosas y poderosas durante miles de años, pero ¿sabías que eso todavía es cierto? Número 6. El Papa tiene su propia lotería. Así es, incluso hoy en día hay una lotería que es administrada por el Vaticano. Los boletos cuestan alrededor de $10 y el premio más grande que puedes ganar es un automóvil. Probablemente te estás preguntando por qué existe esta lotería en primer lugar. Bueno, el Papa destina las ganancias a sus obras benéficas, pero sí, estamos de acuerdo en que es bastante extraño. El Papa es definitivamente una de las personas más famosas relacionadas con la lotería, pero hubo otra aparición más famosa en la lotería. Número 5. Una famosa reina una vez anunció un sorteo de lotería. Incluso hoy en día estamos acostumbrados a ver celebridades entregando premios de lotería, pero no tenemos el mismo calibre de celebridades que tenían los ingleses hace más de 450 años. La primera lotería oficial del país fue organizada por nada más y nada menos que la reina Isabel I. Ella sigue siendo una de las monarcas más famosas que jamás haya vivido, lo que significa que probablemente fue el sorteo de lotería más estelar de todos los tiempos. Eso sí que no incluye a Mickey Mouse. Espera, ¿qué? Número 4. Es posible que veas a Mickey Mouse y a otros personajes cobrando cheques de lotería. Esa es otra cosa extraña que a veces sucede en China. Por ley, todos los ganadores de las loterías chinas tienen que aceptar su premio en persona para que los medios puedan promocionar la lotería que han ganado. Eso significa posar para fotos con un cheque gigante, al igual que en América. Pero, como sabemos, es mucho mejor mantenerse en el anonimato si ganas la lotería. Es un vacío legal que permite a los ganadores chinos hacer eso. Todo lo que necesitan hacer es ocultar su rostro. Las formas en que las personas normalmente eligen hacerlo es usando la cabeza de un disfraz de Mickey Mouse u otro personaje famoso. Entonces hay una buena razón para hacerlo, pero también es bastante divertido ver esas fotos. ¿Eso es lo más extraño que ha sucedido en la lotería? No del todo. Número 3. Este hombre podría ser el ganador de lotería más afortunado de la historia. Es posible que recuerdes el devastador accidente de un avión de Emirates en 2016. Mohammad Bashir, un residente de la India, no tenía idea de que su vuelo terminaría de esa manera mientras estaba en una tienda del aeropuerto comprando un boleto de lotería. El vuelo en el que subió llegó a su fin abruptamente cuando el avión chocó contra el suelo en un aeropuerto de Dubái y explotó. Es la pesadilla de todos, pero sorprendentemente, Mohammad salió de los restos completamente ileso. No tenía ni un rasguño y las llamas no lo habían tocado. Eso fue bastante bueno también, porque el boleto de lotería en su bolsillo que debía haberse quemado resultó ser ganador del premio mayor. El hombre de 62 años se llevó a su casa $1 millón. ¿Crees que Mohammad desafió todas las probabilidades? Bueno, esa lotería piensa que merecen un primer lugar en esta lista de oportunidades de lotería improbables. Número 2. Los mismos números salieron 2 veces. Sabemos que todos los números tienen la misma probabilidad de salir en un sorteo de lotería, pero esta es aún una historia casi imposible. En la Lotería Estatal de Israel, los mismos 6 números ganadores se sortearon 2 veces en el mismo mes, venciendo probabilidades de 1.000.000 y eso ni siquiera fue lo único. En 2009, la Lotería Búlgara observó con asombro cómo sucedía la misma cosa imposible. Es tan poco probable que las autoridades intervinieron para investigar el fraude. Increíblemente no pudieron encontrar nada y concluyeron que el mismo conjunto de números que se sortearon 2 veces en septiembre fue pura coincidencia. Ahora hemos llegado al final del video. Hay una gran pregunta que sabemos que aún no hemos respondido. ¿Por qué se llama lotería? Número 1. La lotería obtuvo su nombre de los holandeses. La palabra lotería ha existido tanto tiempo que nadie realmente la cuestiona, pero cuando lo piensas, es una palabra bastante extraña, ¿verdad? Para descubrir sus orígenes, tenemos que remontarnos hasta los Países Bajos en el siglo XV. Lotería proviene de la palabra holandesa lot, que tiene 2 significados que ofrecen una visión interesante de la lotería. Puede significar una parte de algo, como cuánto del fondo de premios has ganado, o puede traducirse como destino o fate. Eso también es un buen dato curioso para usar si te encuentras en una fiesta con personas inteligentes. Esa ni siquiera es la única contribución que los holandeses tienen a la lotería.
La lotería estatal holandesa es la más antigua que sigue en funcionamiento en el mundo. Se remonta hasta de 1726. A estas alturas probablemente sientes que sabes todo lo que puedes saber sobre lotería, pero estás equivocado. Hay mucho más por descubrir. Para averiguarlo, echa un vistazo a nuestra lista de las reglas de lotería más increíbles de todo el mundo.